Hace unos días vino mi sobrina de Estados Unidos y quiere llevarse a Yarui a estudiar allá. A decir verdad, también quiero que estudie en el extranjero. Pero ella no quiere, solo quiere creer en Dios. Llevo unos días luchando contra esto en mi interior. Pienso que si adquiere más conocimiento y un título, eso le beneficiará en el futuro. Pero también me temo que pierda la salvación de Dios si se va a estudiar fuera. Estoy muy confundida. De verdad no sé qué hacer. Nuestra comprensión de la verdad es superficial. Díganme, ¿qué opinan ustedes? Wenhui, entiendo lo que sienten. Al comenzar a creer en Dios, la comprensión de la verdad es superficial y no se tienen claras esas cuestiones. Así es. La educación es necesaria, obviamente. Pero lo más importante es el tipo de senda que elegimos en la vida. Si elegimos la senda equivocada, no tendremos un final y un destino buenos, y habremos vivido en vano. Como padres, todos deseamos un buen futuro para nuestros hijos. Eso es algo natural. Pero es clave que tengamos claro que tomar la senda correcta depende de cada persona. Es inútil que otras personas intervengan o las apremien. Si Yarui realmente ama la verdad, podemos orientarla, orar por ella y leerle la palabra de Dios. Pero si no quiere buscar la verdad, servirá de algo que le impidan ir a la universidad y que le exijan que siga a Dios. Todas estas cosas dependen de la decisión del individuo. Podemos dar consejos a nuestros hijos, pero no podemos obligarlos. Nuestra manera de cumplir con el deber es hacer que entiendan la verdad. Correcto. Sí, es cierto. Oye, ¿y si vemos unos videos de la palabra de Dios y hablamos de la verdad, sabremos plantear estos asuntos? Sí, claro. Que los vean Yarui y Xiaoxin. De acuerdo. Desde que el hombre tuvo ciencias sociales por primera vez, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo en el corazón del hombre. Un mundo dentro del corazón del hombre, sin un lugar para Dios, es un lugar oscuro, un lugar vacío, sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, historiadores y políticos que expresaron teorías de ciencia social, de evolución humana y otras teorías que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, al principio de que Él existe y que ejerce dominio sobre todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo con comer, beber y buscar el placer. Pocas personas asumen el buscar dónde lleva a cabo Dios su obra hoy, o cómo preside y organiza el destino del hombre.
Nacido en una tierra tan sucia, el hombre ha sido gravemente asolado por la sociedad. Ha sido influenciado por una ética feudal y ha sido educado en centros de educación superior. Un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una mala visión de la vida, una filosofía despreciable, una existencia completamente inútil y un estilo de vida y costumbres depravados. Todas estas cosas han invadido severamente el corazón del hombre y han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está cada vez más distante de Dios y es cada vez más contrario a Él. Incluso cuando escuchan la verdad, aquellos que viven en la oscuridad no consideran ponerla en práctica, ni muestran interés en buscar a Dios, aun cuando hayan contemplado su aparición. ¿Cómo podría una humanidad tan depravada tener alguna posibilidad de salvación? ¿Cómo podría una humanidad tan decadente vivir dentro de la luz? Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Su sinsentido se ha convertido en la vida y la naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un conocido dicho satánico que ha sido infundido en todos y que se ha convertido en la vida de las personas. Otras palabras de la filosofía de vida también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga y sea envuelta en un abismo infinito de destrucción. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Justo así me educaron de pequeño. ¡Qué Leamos unos tragedia! pasajes más de la palabra de Dios. Sí. Yo leeré. De acuerdo. Gracias. Toma, aquí tienes. ¿Qué es este conocimiento? ¿Me lo podéis decir? ¿Acaso no son normas de vida lo que Satanás infunde en las personas y les enseña en el curso de su aprendizaje? ¿Acaso no son los elevados ideales de la vida que Satanás infunde en el hombre? Tomad, por ejemplo, las ideas de personas importantes, la integridad de los famosos, o el valiente espíritu de personajes heroicos, o la caballerosidad y amabilidad de los protagonistas y espadachines de novelas de artes marciales. Sí lo es. Estas ideas están influyendo en una generación tras otra, y las personas de cada una de ellas son llevadas a aceptarlas, a vivir por ellas y a perseguirlas de un modo incesante. Esta es la forma en que Satanás usa el conocimiento para corromper al hombre. Por tanto, después de que él condujera a las personas por este camino, ¿sigue siendo posible que adoren a Dios? ¿Contienen el conocimiento y el pensamiento infundidos por Satanás alguna cosa que tenga que ver con adorar a Dios? ¿Mantienen alguna cosa que pertenezca a la verdad? ¿Contienen algo referente a temer a Dios y evitar el mal? No lo contienen. El conocimiento humano no solo contiene enunciados y teorías sencillos. Existen ciertas ideologías y puntos de vista que están contenidos dentro del conocimiento, al igual que los conceptos absurdos de las personas y los venenos de Satanás. Cierto conocimiento puede incluso engañar y corromper a las personas, y esta clase de conocimiento es el veneno y el tumor canceroso de Satanás. Cuando las personas lo aceptan, entra en su mente y este conocimiento los corrompe y los aprisiona. Así pues, cuanto más conocimiento obtienen y cuanto más comprenden, más difícil es para ellas creer en la existencia de Dios. En cambio, niegan a Dios y se resisten a Él, pues el conocimiento es visual y materialista, y te enseña a estudiar y a comprender las cosas que pueden verse y tocarse en el mundo. Este no puede permitirte comprender la raíz de ningún problema o percibir cómo se relaciona con el mundo espiritual. El conocimiento que las personas comprenden se opone a la palabra de Dios
y va totalmente en contra de la verdad de la palabra de Dios. Estos tipos de conocimiento pueden producir en las personas sentimientos incorrectos y hacer que se distancien de Dios. Lo creáis o no, podáis aceptarlo hoy o no, un día reconoceréis este hecho. El conocimiento puede llevar a las personas a su ruina y conducirlas al infierno. ¿Podéis entender esto plenamente? Sí. Entonces, Satanás utiliza el conocimiento para llenar la vida de la gente con sus ideas y teorías, engañarla y corromperla. Sí, así es. Sin la palabra de Dios, jamás nos daríamos cuenta. Correcto. Satanás nos enseña constantemente a estudiar y adquirir conocimientos, y a que confiemos en ellos para cambiar nuestro destino. ¿Pero acaso la búsqueda del conocimiento no es una de sus trampas? Lo es. Así es. Las palabras de Dios Todopoderoso revelan la realidad de cómo Satanás usa el conocimiento para corromper a la humanidad. Exacto. Y hacen evidentes el origen de la maldad y la oscuridad del mundo. ¿Por qué el mundo se torna cada vez más oscuro y malvado? Porque la humanidad idolatra el conocimiento y reniega y se distancia de Dios. Muy pocas personas aman la verdad y las palabras de Dios. Es cierto. Si toda la humanidad buscara la verdad y aceptara la obra de Dios, surgiría la luz en el mundo y la humanidad sería feliz de manera natural. Así es. Antes, solo veíamos la oscuridad y maldad del mundo, y la humanidad se volvía más corrupta y depravada. Pero no apreciábamos con nitidez dónde radicaba el problema. Por lógica, cuanta más educación y conocimiento tengan las personas, mucho mejor y más elevada debería ser su moral. Correcto. Entonces, ¿por qué la humanidad es cada vez más malvada y depravada? Tras leer la palabra de Dios hoy entendemos que estos son los resultados de la corrupción de Satanás. Efectivamente. Buena parte del conocimiento humano es fruto de corrupción y venenos satánicos, de refranes malvados y teorías falaces como el ateísmo, el materialismo y la evolución, y de ideas promovidas por Satanás, el rey de los diablos, como no hay ningún Dios en este mundo, nunca ha habido ningún salvador. Sí. Y los que trabajan con la mente gobiernan a los demás. Ser académico es estar en la élite. Sí. El saber puede cambiarte el destino y el destino está en tus manos. ¿Esas cuentan? Sí. Y también ni los sabios ni los necios cambian. Y destacarse es honrar a los ancestros. Sí. Cuando estos venenos y leyes satánicos se entierran en los espíritus de las personas, producen resultados terribles. Las personas comienzan a negar y a oponerse a Dios y luchan contra el destino apoyándose en conocimientos y esfuerzos. Su carácter se hace cada vez más arrogante, engreído y presuntuoso, retorcido, malvado y codicioso. Pierden los escrúpulos en su lucha por sus intereses. Se engañan y se utilizan hasta llegar a la violencia. A la gente ya no le importa la conciencia, la razón, Cierto. la humanidad ni la moral. Y la humanidad corrupta es cada vez más siniestra, astuta y ruin. Se convierten en diablos vivientes, la calaña de Satanás. Sí. ¿No son estos los efectos de la corrupción satánica por medio del conocimiento? Cierto. Cuanto más busca el conocimiento, la humanidad, más la envenena Satanás, más a fondo llega su corrupción y más crece su oposición a Dios. Es verdad. Hay un hecho comprobado. Cuantos más conocimientos tiene la gente, más arrogante, engreída, calculadora, siniestra y astuta se vuelve. Así es. Igual que los líderes demoníacos del PCCH, la mayoría son intelectuales. Y todos ellos son conspiradores ambiciosos que juegan a hacer política. Por su estatus, fama e intereses y con tal de controlar a la humanidad, no hacen más que conspirar y tramar para gobernarla y masacrarla. Promueven la idea de que es divertido luchar contra el cielo, contra la tierra y contra el pueblo. Inventan toda clase de batallas. Son malvados. Contaminan la tierra y le hacen la vida imposible a las personas. Sí, Sí. cierto. Efectivamente. Ellos quieren gobernar la tierra. Y con el conocimiento científico crean armas nucleares, misiles y armas químicas que ponen a la humanidad atrapada en peligro de extinción. Sí. ¿No son estas las peligrosas consecuencias de la idolatría y la búsqueda del conocimiento? Sí. Sí. Así lo creo a partir de esta enseñanza y discernimiento. Sí. Si la gente no tiene...
en la entrada de la aldea. Vi al alcalde y a alguien de la comisaría. Van casa por casa para que firmen un papel en el que prometen no creer en Dios. Ay, no. Pronto llegarán aquí. ¿Qué hacemos? Creo que no es seguro tener reuniones Sí. aquí. Vámonos. Vamos a casa del hermanito. De acuerdo. Vamos. Vamos por aquí. Rápido. La hermana Lee pidió que limpiáramos mientras ella vigila. Cuando acabemos, seguiremos con la reunión. Sí. Hermano Cho, Yarui, vámonos. ¿qué te parece Sí. lo que nos han Hermano enseñado? Sean, ¿Sí? vamos a buscar unas sillas. Ajá. La enseñanza de hoy fue muy buena y clara. Yo también aprendí mucho. Gracias a Dios. Me alegro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, hermano Shang, he oído que eres maestro y que tienes un título de posgrado. Como has estudiado mucho, ¿nos puedes decir qué opinas del conocimiento? Sí, yo también quiero saberlo. De acuerdo. Bueno, si hablamos de cómo el conocimiento corrompe, sin duda soy una de sus víctimas. Antes de empezar a creer en Dios, creía que ser académico era estar en la cumbre de la sociedad y que los intelectuales son quienes gobiernan y los obreros son gobernados. Me había tragado esos venenos satánicos e idolatraba el conocimiento. Creía que leer y adquirir conocimientos era la única manera de tener un buen futuro. Así que estudiaba con todas mis fuerzas. Después de graduarme, fui profesor en una escuela secundaria de prestigio. Poco después, era uno de los profesores más importantes. Y llegué a creer que era excepcional. Por el hecho de tener conocimientos y talento, creí que era insustituible. Era muy arrogante y muy engreído. Despreciaba a quien tuviera un título inferior al mío. Poco a poco, todo mi entorno fue distanciándose de mí. Nadie quería hablar conmigo. Para colmo, con un sistema de evaluación competitiva entre profesores, siempre había conspiraciones y tramas. Y todos estábamos constantemente en guardia. Ni siquiera tenía en mi vida a quien considerar mi confidente. Más de una vez me pregunté, si tengo conocimientos y también reputación, ¿por qué ni siquiera soy un poquito feliz? ¿Por qué estoy atormentado? ¿Y entonces? Después acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Y tras leer la palabra de Dios, comprendí algo de la verdad. Entonces vi cómo me había engañado y corrompido el conocimiento. Solo por tener algunos conocimientos, me había vuelto arrogante, presuntuoso y condescendiente. No podía llevarme con nadie de forma normal. En concreto, mientras estaba experimentando la obra de Dios, involuntariamente evaluaba y analizaba sus palabras utilizando opiniones derivadas de mis conocimientos. Por lo que las entendía de manera sesgada y extraía nociones al respecto. Me costaba mucho comprender y aceptar la verdad. Pero algunos de mis hermanos y hermanas menos formados podían entenderla de forma más pura. Sabían aceptar y obedecer la verdad y recibían esclarecimiento e iluminación del Espíritu Santo. Entonces, comprendí este pasaje de la palabra de Dios. El conocimiento puede convertirse en un muro que te impide conocer a Dios y experimentar su obra. Puede hacer que te sea difícil acercarte a Dios. Puede mantenerte apartado de Dios y puede hacer que abordes y analices todo lo que Dios hace usando tu conocimiento. Al comprobar el daño que me habían hecho mis conocimientos, empecé a dejarme llevar conscientemente, a buscar la verdad, a concentrarme en aceptar las palabras de Dios y a verlo todo según sus palabras. Poco a poco, comencé a discernir los venenos satánicos del conocimiento. Conocí un poco de mi carácter satánico y ya no era tan arrogante, tan engreído o tan distante como antes. Era capaz de relacionarme de forma normal con parientes, amigos, compañeros y alumnos. Cuando la gente de mi entorno vio mi transformación, quería relacionarse y hablar sinceramente conmigo. Y eso me hizo especialmente feliz. Es maravilloso. Gracias a Dios. La verdad expresada por Dios fue lo que me transformó. Me permitió escapar a la esclavitud del conocimiento y a obtener la libertad y liberación. Todo esto fue por la gracia y la bendición de Dios. Amén. Gracias a Dios. Por medio de mi experiencia, percibí
que solo la verdad puede purificar a la gente, salvarla y convertirse en su vida, y que la búsqueda de la verdad es la senda correcta en la vida. Qué lindo. Hermano Sean, tu experiencia es muy práctica. Más vale comprender la verdad. Sí. Quienes no creen en Dios carecen de ese entendimiento. Si no creemos en Él ni leemos su palabra y solo buscamos conocimiento, no sabemos cuánto nos corrompe y nos hace daño. Y continuamos buscando reputación. Sin la verdad, somos muy ignorantes y no seguiremos la senda correcta en la vida. Exacto. Tienes Así toda es. la razón. Así es. Hermana Shu, tienes toda la razón. Los que no creen en Dios se apoyan en el conocimiento para cambiar su destino. Pero por más que Satanás los corrompa o haga daño, en el fondo no son conscientes de ello, pues no entienden la verdad. Es cierto. No. Creí que jamás tendría estatus sin conocimiento y que solo podía apoyarme en él para cambiar mi destino, por lo que estudiaba con todas mis fuerzas. Mi deseo de fama y estatus seguía creciendo. Al igual que mi idolatría hacia personas con poder, mi ambición también crecía. Pero no sabía de dónde venían mis ambiciones y deseos, ni cuáles eran sus consecuencias. Ahora me resultan evidentes la oscuridad y la pugna entre funcionarios. Ese sistema es una trituradora. La gente hace lo que sea por lograr sus fines. Siempre dicen, a un hombre de verdad no le falta veneno. Y el hombre debe esforzarse por ser el mejor entre sus pares. En consecuencia, se convierten en unos líderes demoníacos. Y al final Dios los castiga a todos. Pueden imaginar cuál será su final. Ellos van camino a la destrucción. Cierto. Sí. Cuando vi lo oscuro de los funcionarios, sentí que no era la senda correcta en la vida. Así que busqué el camino verdadero. Luego leí la palabra de Dios y entendí algo de la verdad. Entonces comprendí lo peligroso que es buscar el conocimiento por encima de todo. Cuanto más conocimiento, más arrogantes, engreídos y ambiciosos somos. Agradecido, acepté a Dios Todopoderoso, el juicio y la purificación de sus palabras. Solo entonces entendí que es preciso aceptar la verdad para ir por la senda correcta. Sí. Experimenté la relevancia de que Dios exprese la verdad para purificar y salvar a la humanidad. Sí. Como creyentes en Dios, todos hemos percibido en nuestra experiencia práctica que cuanto más buscamos y comprendemos la verdad, más entendemos las cosas positivas que vienen de Dios. Y mejor discernimos las filosofías, ideas lógicas, refranes perniciosos y teorías falaces de Satanás y todas las cosas con las que corrompe a la gente, como el conocimiento, la fama y el estatus. Así, podemos evitar sus tentaciones y su seducción, y escapar a su engaño, su corrupción y sus perjuicios. Sí. Al entender la verdad, cambiamos de perspectiva sobre la vida, el mundo y todas las personas, cuestiones y cosas. Entendemos que se debe vivir una vida valiosa y qué búsquedas tienen sentido. Al entender la verdad, comprendemos que Dios gobierna el destino de la humanidad. Obedecemos su soberanía y sus disposiciones y ya no luchamos contra el destino con arrogancia y engreimiento. Así es. Así Y en es. nuestro espíritu Sí. sentimos seguridad y amparo. Cuando buscamos la verdad y trabajamos por ser honestos como exige Dios, somos capaces de obedecerlo y adorarlo, recibimos sus bendiciones y sentimos paz y alegría. ¿No es la vida más feliz que puede haber? Sí, Es verdad. esa vida es la mayor Parece que felicidad lo posible. entienden. Es cierto. Leamos la palabra de Dios. De acuerdo. Toma, hermana Shu, lee, por favor. Solo se vive en la luz si se conoce a Dios y si se posee la verdad. Y solo cuando la visión del mundo y de la vida cambian, uno cambia fundamentalmente. Cuando se tiene una meta y se comporta de acuerdo con la verdad. Cuando se somete absolutamente a Dios y se vive por su palabra. Cuando uno se siente seguro e iluminado en lo profundo de su alma. Cuando el corazón está libre de oscuridad. Y cuando se vive libre y sin ataduras en la presencia de Dios. Solo entonces se vive una verdadera vida humana y se posee la verdad. Además, todas las verdades que posees proceden de la palabra de Dios y de Él mismo. El soberano de todo el universo y de todas las cosas, el Dios Altísimo, te aprueba como hombre real, que vive la verdadera vida humana. ¿Qué podría tener más sentido que esto? Correcto. Así es la persona que posee la verdad. Aquí hay otro pasaje que está bien. Yari, léelo tú. De acuerdo. Ahí. Si las personas experimentan hasta que llegue el día en que su perspectiva de la vida y el sentido y la base de su existencia han cambiado por completo, cuando han sido alteradas hasta los huesos y se han convertido en alguien diferente, ¿no sería increíble?
Este es un gran cambio. Un cambio trascendental. Solo cuando no estés interesado en la fama y la fortuna, el estatus, el dinero y el placer y los lujos del mundo, y puedas dejarlos ir fácilmente, tendrás la semejanza de un ser humano. Los que serán completados al final son un grupo como este. Viven para la verdad, viven para Dios y viven para aquello que es justo. Esta es la semejanza de un verdadero ser humano. Amén. Con qué claridad se expresan las palabras de Dios. Cierto. Tras oír las Entender palabras la de Dios, verdad mi y corazón recibir la se aprobación de esclareció. Dios Es la lo que más senda que sentido hemos tiene. de seguir. ¿Acaso la no tiene palabra de sentido Dios es la vivir verdad. así? Sí, Lo han sentido todos, ¿verdad? sí. Al leer la palabra de Dios se les ilumina el corazón, entienden la verdad, vida y ven las cosas más claras. Cuando la gente está perdida, hay que enseñarles el camino. Es verdad. Al leer su palabra, Dios nos recuerda y señala el camino para que comprendamos la verdad. Las palabras del hombre no tienen valor y ninguna teoría es la verdad. Sí. Así que no leer la palabra de Dios es la mayor necedad e ignorancia que hay. Sí, es verdad. Cierto, tienes razón. Todos tenemos claro el valor de creer en Dios y buscar la verdad. La verdad no tiene precio. No solo señala a las personas la senda que deben seguir en la vida, también purifica su corrupción y las cambia, y cambia su carácter de vida. Recibir la verdad y vivir según la misma es la única manera de vivir con sentido y valor. Lo más valioso en la vida es recibir las bendiciones de Dios. El conocimiento solo nos da una buena posición, ser funcionarios, tener poder y estatus. Pero si no resolvemos nuestro carácter corrupto, podríamos hacer cosas malas al ganar el poder hasta un camino sin retorno. Exacto. En cualquier circunstancia, la verdad sigue siendo lo más importante en la vida. Amén. Es necesario seguir a Dios para ir por la senda de la luz. Así es. Alcanzaremos la salvación de Dios y un hermoso destino. Es la única felicidad verdadera. Amén. Eso es. Sí. Buscar la verdad es lo más importante. Gracias a Dios. Así es en realidad. Pensaba que con el conocimiento era posible encontrar un buen empleo, un buen puesto, y que la gente te elogiaría y te respetaría. Por eso queríamos que Yarui aprobara el examen de admisión y tuviera un buen futuro. Tras creer en Dios y leer sus palabras, entiendo que el conocimiento no es la verdad ni puede salvar a la gente. Correcto. El conocimiento viene de Satanás. Y cuanto más conocimiento, más corrupta es la gente, más viven como demonios y menos parecen humanos. Claro. Sobre todo los funcionarios en el poder tienen conocimientos. Pero su naturaleza humana y su carácter son más corruptos y malvados que los de nadie. Su codicia no tiene fin y luchan entre ellos por el poder y los favores. Bien dicen que el pescado empieza a pudrirse por la cabeza. El pueblo sigue a los funcionarios, sea cual sea el camino. Este mundo es cada vez más oscuro, malvado, degenerado e inmoral. Porque los que tienen el poder llevan al pueblo por ese camino. Es verdad. Ahora tengo claro que el conocimiento es un camino sin retorno, una senda a la destrucción. Solo creyendo en Dios y buscando la verdad, se puede escapar del engaño y la corrupción de Satanás, vivir con semejanza humana y recibir las bendiciones de Dios. Sí, Demos así gracias es. a Dios. Honbin entiende muy bien las cosas. Sí. Ya que hablamos de ello, también he experimentado la corrupción y el daño que el conocimiento hace a las personas. En los últimos años, aunque mi madre me presionaba con los estudios, a mí también me parecía muy importante el conocimiento. Estudiaba muy duro para ser la mejor y hacer el examen para una buena universidad. Al dormir estaba ansiosa porque otros me superarían en los estudios. Es una vida muy infeliz y agotadora. Hoy que he oído sus enseñanzas, por fin entiendo que se debía a que Satanás jugaba conmigo y me corrompía. Así es. Ya tengo la información para salir adelante. Así que ya no quiero buscar conocimiento. El conocimiento no es la verdad. Y puede darle estatus y posición a una persona, pero ser funcionario no es un futuro real. Es cierto. Exacto. Solo la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y más vale comprenderla. A partir de hoy quiero creer en Dios y buscar la verdad. Perfecto. Sí, gracias a Dios. Yarui, has elegido bien. Tu padre y yo te apoyamos. Después de oír la palabra de Dios Todopoderoso y sus enseñanzas, mi corazón está mucho más esclarecido. Si no hubiera creído en Dios Todopoderoso y sus enseñanzas, ¿dónde habría conocido estas verdades? Demos gracias a Dios. Ahora entiendo que la búsqueda del conocimiento es peligrosa. Buscándolo, puedes alcanzar una posición, pero no la verdad. Serás una persona corrupta que se opone a Dios. Te enviará al infierno y te castigará, y no tendrás un buen destino.
Es verdad. Solo si buscamos la verdad y obedecemos y adoramos a Dios, podremos vivir en la luz y tener un futuro real. Cierto. Desde ahora, creeremos en Dios y lo seguiremos. Y sin importar lo que atravesemos, dependeremos de Él y nada nos detendrá. Siguiendo a Dios, entenderemos la verdad y viviremos con semejanza humana. Cierto. Eso significa vivir con sentido. Y así se gana la aprobación de Dios. Sí, Sí, amén. Sí, así es. Gracias a Dios por su guía que nos hace comprender los peligros del conocimiento.